en el cubículo que yo atendía, ¿no? Perdí las llaves y de repente decían, pues Carrizos, ¿no? Entonces salían, había un estafeta que le decían ahí que salía corriendo y lo buscaba, o sea, porque digo, en 5 o 10 minutos, pum, ya estaba ahí. Y pues abre la puerta de aquí al doctor, entonces llegaba con su chorla famosa, que consistía, digamos, sus herramientas eran dos fierros, bueno, yo los identifico como 2 fierritos. Sí, como pinchos, sí, la famosa chorla, ¿no? Exactamente. Uno que es como una uñita, ¿no? Y otro que es una uñita, exactamente. Sí. Y entonces le empezaba a dar a picar y... Pero lo curioso de esto, Raúl e Iván, radica en que si tú estabas observando lo que hacía el tipo, o sea, no lo habría, ¿no? Pero en cuanto te volteabas, pum, salía como... Oye, ¿cómo lo hiciste? Porque obviamente pues uno siempre... ¿Sabes cómo le haces, no? Sí, a ver cómo le haces, se ¿no? sentía cohibido, no podría. Y obviamente el tipo además tenía esa candidez, ¿no? O sea, claro. Decía, no, pues es que fue chiripa, jefe. O sea, ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Iván Camarillo en otra sección más de Círculos Perfectos. Y pues nos encontramos aquí en la Cineteca Nacional y estamos degustando un delicioso café del 8:30, ni más ni menos. Siendo el comercial, güey. Claro, los invitamos a que visiten como debe de ser la cafetería, restaurante 8:30. Y pues es un lugar muy cálido, como pueden ver. ¿Y cómo estás, mi querido Raúl Romo? Aquí, pues, así sin falta, como siempre, ya sabes, acá para darle con otro tema, güey, chingón. Exactamente, otro tema muy, muy chingón que vamos a tener esta semana. Y pues tenemos aquí un gran invitado que él es experto en criminología, que es Jaime Álvarez. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Iván, muchísimas gracias por invitarme, Raúl. No, pues de qué es honor, bro. Él es un gran amigo, ya desde hace unos años, súper cinéfilo también, además. Y vamos a hablar también particularmente sobre, hay una retrospectiva actualmente en Cineteca Nacional de el cineasta Everardo González, y a propósito quisimos juntar eso con una de sus películas más, más brillantes que él ha tenido. Él le tira más al documental y en ese sentido Los Ladrones Viejos del 2007 está también exhibiéndose en pantalla grande. Y con lo que hace mi querido Jaime, quisimos juntar este tema, mi querido Raúl. Claro, pues la verdad es una belleza, digo, también hacer el canal lo pueden ver en Netflix sin problema. Es una joya porque nos proyecta el clásico dicho de la cachetada con guante blanco, ¿no? Que eran personajazos que sin darte cuenta, cabrón, ya mi cartera, el reloj y qué óvole, ¿no? O sea, eran ladrones finos, güey, así con esa perspectiva, haciendo alusión al, pues como tal, yo lo veo más, como bien dices, como documental. Sí. Es una belleza, güey, y aparte las entrevistas aquí así, con ese calor de tenerlos enfrente, ¿no? De ya sea dentro o fuera, es como, ¿qué pensaban ellos? ¿Cómo vivían ellos, no? ¿Cómo lo hacían, no? Como tal. Claro, y esta cuestión, mi querido Jaime, de el robar, el ladrón, ¿no? Que ellos exponen, pues era un arte, ¿no? Así es, Iván, Raúl, yo creo que una de las grandes virtudes que tiene el director de esta película, Everardo González, es de que a través de una mirada de orden antropológico nos permite reconocer y mirar al hombre atrás del delito, atrás del delincuente, que es algo que a veces, inclusive cuando tú estás en una actividad de campo, no logras, porque pues, al final de cuentas, cuando una persona está siendo sujeta a un procedimiento de orden penal o inclusive a un esquema de tratamiento penitenciario, pues tratan de presentar su mejor imagen, ¿no? Por supuesto. Sí. En el caso concreto de esta película, yo creo que una de las virtudes o de las características es de que el director, deduzco que habló con los personajes que aquí aparecen, que como bien dice Raúl, son personajes legendarios y que les permitió, en este caso, al reconocer que se trata de una película, pues tratar de poner, digamos, ante el espectador
lo mejor de sí, es decir, aquí ellos se proyectan como son, y no como deberían de ser, ¿no? O sea, porque a veces como ser humano, con la autoridad, exacto, como la autoridad se presentan como deberían de ser. Sí, es un ladrón, pero aquí no, o sea, aquí, como bien decía Raúl, nos dicen, y además así es, que tenían, digamos, un código de comportamiento, un código de ética. Eso es muy importante, o sea, y eso aparece, a mí se me hace increíble cómo en una profesión, como alguno de ellos le llama, tenían códigos como de honor, de ciertos valores distorsionados, tal vez mentalmente, ya psicológicamente, pero era de respetarse, ¿no? De, bueno, tú no me robas a mí, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, ¿no? Una de esas cosas es como, órale, ¿no? O decía el famoso el Carrizos, ¿no? De, ¿cómo yo le voy a robar a una persona que no tiene? Claro. O sea, muy consciente en su profesión. Muy en la línea de Robin Hood, ¿no? Sí, claro, güey, va a robar a los ricos, güey, claro. Sí. O sea, eso está... Pero oye, interesantísimo. Mi querido Jaime, tú conociste a todos estos personajes, el Carrizos. A ver, diles a la gente, ¿quién es el Carrizos? Bueno, de hecho, cuando yo llegué a trabajar como psicólogo en aquel entonces, que era la posición que recién había concluido al reclusorio norte, él ya se encontraba, digamos, recluido ahí en la institución, y la verdad, pues, como dice, era un personajazo, ¿no? O sea, ahí mismo, inclusive dentro de la institución, porque pues era muy famoso por los eventos en los que había participado, que son diversos robos, inclusive, que ocuparon todos los anales de la criminalística y la criminología nacional. Y bueno, yo me recuerdo que recién yo habiendo llegado ahí, me dedicaba a hacer los estudios de personalidad de los sujetos que ingresaban, o inclusive muchos de los que estaban ahí, se les tenía que aplicar una serie de estrategias de intervención, en este caso de tratamiento, para que en lo posible dejaran de vivir en conflicto con la ley. Pero digamos, refiero a la presencia de Efraín, del Carrizos, porque se sabe, o bueno, en este caso, y además así era el mejor chorlero del país. Sí. O sea, era un tipo que no había un candado, una cerradura que se le resistiera. Que no pudiera. Entonces, a mí me pasó varias ocasiones de que de repente en el cubículo que yo atendía, ¿no? Perdí las llaves y de repente decían, pues Carrizos, ¿no? Entonces salían, había una estafeta que le decían ahí que salía corriendo y lo buscaba, o sea, porque digo, en 5 o 10 minutos, pum, ya estaba ahí. Y pues abre la puerta de aquí al doctor, entonces llegaba con su chorla famosa, que consistía, digamos, sus herramientas eran dos fierros, bueno, yo los identifico como dos fierritos. Sí, como pinchos, sí, así chiquito, chorla, ¿no? Exactamente. Que es como una uñita, ¿no? Y otro que es una uñita, exactamente. Sí. Y entonces le empezaba a dar, a picar y... Pero lo curioso de esto, Raúl e Iván, radica en que si tú estabas observando lo que hacía el tipo, o sea, no lo habría, ¿no? Pero en cuanto te volteabas, pum, salía como, oye, ¿cómo lo hiciste? Porque obviamente pues uno siempre... saber cómo le haces, ¿no? A ver cómo le haces, ¿no? Se sentía cohibido, no podría. Y obviamente el tipo además tenía esa candidez, ¿no? O sea, claro. Decía, no, pues es que fue chiripa, jefe, o sea, que casi no venía yo preparado para eso, ¿no? Entonces era un personaje que en su momento, repito, yo lo llegué a tratar, y justamente lo que decías, o sea, dentro de la institución, y tratándolo poco a poco, pues te empiezan a proyectar y a comentar, digamos, de una manera como limpia, cándida, o sea, cuál fue su desarrollo de vida, por qué en un momento determinado llegaron a hacer del delito parte de su actividad, y te das cuenta que pues en realidad en el mundo de la criminología, en el mundo de la delincuencia, pues hay personas que cometen ilícitos como un accidente en su vida, y algunos que hacen de su vida el delito, ¿no? Su modo de vida. Pero a vida, partir de la ética con la que ellos contaban, tenían, bueno, reglas como no agredir a las personas, no robar a los que no tienen, ¿no? Cero violencia, ¿no? Eso hay que decirlo. Cero violencia, cero homicidios, y en un momento determinado, pues, como inclusive ocurrió, por lo que supe en la última aprehensión que tuvo, porque el Carrizos ha caído a la cárcel, cayó como 5 o 6 veces y cubrió inclusive sus sentencias. Primero robaba grandes mansiones, o
Se dice, por ejemplo, inclusive que robó la casa de Echeverría, que la de López Portillo, sí. Ni más ni menos, sí, ¿no? Que la de Usurto. Nada más, Ajá. nada más. Sí. Inclusive en la Ahí película con- narra, ¿no? O sea, cómo fue Claro. el evento en el que o sea, Lo de hecho, la funda de almohada, ¿no? Por ejemplo, que eso fue una de las cosas por lo cual Claro. carrizos, a huevo, Sí. ¿no? bueno, de hecho él no sabía, o sea, hasta después, sí. lo sí, que él claro, narra es de que después. estaba ahí con su cómplice, una persona de apellido Martel, que inclusive es con el que lo Exacto. aprendieron la última vez. Sí. Y dice que andaban ahí por San Jerónimo y de repente vio una casota en la que dice que había un soldado, no sé, En el techo, arriba ¿no? y abajo, unos soldados ¿no? Bajaban en y la subían. calle, Sí, sobre sí, la sí, avenida sí, San Sí, Jerónimo. Ahí vivía Este, Echeverría. Que él narra que era, digamos, una subida muy prolongada. Entonces que el soldado pasaba y se veía, como dice nada más, los cascos de los zapatos que pasaban de arriba para abajo. Caminaban, ¿no? De repente Sí. dijimos, pues aquí será esta casa, ¿no? Vamos a meternos, ¿no? Entonces le dice, vamos a meternos. Y entonces ¿Qué le tal, dice al güey? Martel, Casual, ¿sabes qué? ¿eh? Bríncate. Casual, güey, ¿no? Sí, pero, Se ¿no? brinca y de repente, pum, Sí, como sí, dice, sí. abre la puerta rápido y dice, pues, ¿qué no tienes seguridad? No. Pásale. Entonces se meten, dice que Ahí, empiezan a como en su revisar. casa, ¿no? Sin pedo. Y digo, obviamente, pues en esa época, o sea, ellos saben realmente dónde la gente guarda sus cosas. Claro. De repente se Sí, empiezan ya, a revisar de plano, ¿no? y encuentran unos baúles llenos de alhajas y lo que dices, o sea, rellenan una funda de almohada y inclusive de repente ven unas chamarras de piel. Sí, sí. También las meten y Ay, vámonos, ay, ¿no? ¿Cómo están? Llévate Ajá, 3 o 4, sí. ¿no? Así en corto. Obviamente ¿no? algo que no se dice en la película es de que él tenía un amigo que es la otra parte ¿El Drácula? del famoso Drácula. Cierto, Ujú. sí. Es sí. un policía de apellido Girón, o Telles Girón, Claro. que es que en este caso se dice que los ponían a trabajar. O sea, era su cómplice, ¿no? O sea, él tenía Claro, permiso para robar en sí, ciertas zonas. seguro. Entonces, supuestamente dice que 2 días después va a casa de su mamá y la mamá le dice, oye, mijo, te andan buscando, ¿no? No, pues, ¿quién? ¿Quién? No, pues que la policía, que vino el vampiro y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces dice que le manda un mensaje, oye, que entrega la tele. Pues, ¿cuál tele? Dice, yo no me he robado ninguna tele, ¿no? Y no, pues estaba refiriendo pues al botín que ya tenían ahí. Entonces le dice, mira, es que si no la entregas va a haber mucho dolillo. Y supuestamente lo que narra Efraín es de que lo llevan a la casa nuevamente a la casa de Echeverría. Y sale la esposa, Zurno, que mira de reojo el botín y adiós y pum, ya Ahí lo nos suelta, vemos. ¿no? Sí. Oye, Déjalo fíjate, aquí, ¿no? fíjate que el Carrizos, como bien dices, se ve que Berardo habló, ¿no? Previamente con ellos. Lo cuenta de una forma en la película tan dicharachera, tan Tranquilo, cínica, sí, pero a la sí, vez sí. tan cómica. El tipo acaba siendo entrañable Sí. y o sea, acabas simpatizando Vinculándote, con él, claro, ¿no? Sí, güey. Esto es algo, digo, estamos hablando de un ladrón, ¿no? Pero esto que dices también es muy cierto y esto sale también, hay que ponernos en contexto de que son los años 70, ¿no? Así es. Mucho de esto también se vivió bajo el régimen del Negro Durazo, ¿no? También, sí. Con la famosa policía, con la DIP, ¿no? De Famosa esa DIP. época. Que era una policía, pues todo el mundo sabe que fue de la más corrupta, ¿no? Que Sí, que ha cuya habido. narrativa también se refiere en otra película que se llama La Cuarta Compañía. Exactamente. Pasan una parte en Exactamente. lo que ¿Cómo los ponen a trabajar? Como los estás sacaban diciendo. de la penitenciaría y para robar una serie de vehículos con Sí, ciertas o sea, ya los coches. mandaban directo Ajá, a... coches. vas a Se hacer robaban tal coches trabajo y Y en ya tal después horario. quedaban, ¿saben qué? Sí, y Ahí los está, devolvían, ¿no? güey, claro. Sin Sí. embargo, lo que tú dices, Iván, me parece como muy importante de referir, Ujú. de que de alguna manera, a partir justamente de lo que Raúl refiere, que es lo que es el artegio, Sí. para ellos es, digamos, como un arte que consiste en el arte del engaño, ¿no? Entonces, Claro. digamos, sí. se dice que en los años 40, 50, los primeros, más bien la segunda y tercera década del siglo pasado, había ciertas colonias en la Ciudad de México en las que se capacitaban. Y entonces era, digamos, la formación que tenían ellos, como en este caso, como chorleros, como carteristas, pero al final de cuentas el arte del engaño podía en un momento determinado ser, digamos, potenciada con las características del infractor. O sea, al final de cuentas, como bien dices,
Efraín era un tipo, un seductor, ¿no? Sí. Como hay muchos personajes que pasan por la prisión, de repente los ves y te das cuenta que, bueno, los que defraudan, o sea, tienen un cierto tipo de característica de personalidad que permite que en un momento determinado digamos, la víctima caiga porque cree, digamos, o cae en el artegio precisamente. Sí, ¿no? yo creo que es ese vínculo que generan sí o sí con las personas, porque en una manera o en un sentido a lo mejor de, hasta me atrevería a decir manipulación, que no te das cuenta, no te das cuenta y te van envolviendo, güey, ¿no? Es como, ¿qué pedo, no, y te ganan, o sea, como personas te ganan, son... Un síndrome de Estocolmo, ¿no? A lo exactamente. mejor, como de, ya siento cierta empatía. Tiene con una este calidez, cabrón. un tipo de y así en forma de segundos, ser. güey, ¿no? En segundos. Sí, lo que pasa es que es gente que tiene esa habilidad Un para encanto. jugar, Sí, exacto, sí. son encantadores. Te inducen, te seducen, y por ejemplo la estrategia que él inclusive refiere ahí en la película de lo del famoso voleo, o sea que era, digamos, una estrategia en la que todavía inclusive de repente hay algunos que se dedican a que llegan y te ofrecen así como que mire, este anillo me lo acabo de... Llegan vestidos de... me lo encontré. De los que de la basura, ¿no? Pero traen una esclava. Trae una medalla. Aquí colgada, entonces te ofrecen el anillo, pero en realidad lo que te están exhibiendo es el dije, el pendiente, intención. ¿no? Sí, claro. Entonces a eso se dedicaban, o sea, de como decía, es la ambición de la víctima es la que le induce justamente a caer. A inducir. Sí. A la persona para que solita comiencen y se ponga. Y aparte era como cruzar barreras, ya siendo conscientes, te decían, bueno, te ofrezco esto, Jaime, mi anillo, ¿no? Oye, pero me gusta más la esclava. No, es que esa no te la puedo vender, me la regalaron. Me regaló mi mamá. Es un recuerdo de mi Ajá, abuelita, entonces, un valor simbólico ya entró ese gancho durísimo en una aparente negación. De no te lo puedo vender porque es muy preciado para mí. Cuando eso es lo que están ofreciendo ellos mentalmente. Claro. Ya tienen el speech de manipulación para saber que no lo quieres hacer, pero vas a caer, sí o así sí, es. ¿no? Exacto. Oye, ¿sabes también dónde sale esto? Ahorita me acordé, me dio un flashazo. En esta película de Arturo Ripstein, Cadena Perpetua. Donde te acuerdas, ¿no? Del personaje de Armendáriz, que es el Tarzán, que también es un carterista, un ladrón y aparte un padrote. Hay una escena en donde se roba unos, se mete en una casa, le da acceso la sirvienta, no querías decir más. La doméstica. La sirvienta, la trabajadora doméstica, que es Ana Martín. Y pues acaban teniendo ahí un revolcón en la cama de los patrones. Se ponen una peda encabronada. Y ya que se para, agarra unos abrigos y chamarras chingoncísimas que estaban ahí, se las lleva. Y el que siempre le andan metiendo presión, Comanche, que es interpretado brillantemente por Narciso Busquets. Por Busquets. Le dice, a ver, cabrón, lo tortura, ¿dónde están los abrigos? No sé, jefe, no sé qué, ¿dónde están? Hasta al final canta, y ya después él se jacta, ¿no? Le habla al de arriba, y dice, jefe, ya tenemos los abrigos, pero ¿qué creen? Nada más tenemos tantos. 2 no aparecieron, ¿no? O sea, ese era también la onda, sí, ¿no? hay, digamos, también todas las cualidades que yo en este documento, Gerardo González, tiene que ver con esa especie de maridaje que se da entre la delincuencia y los métodos de investigación de la época, ¿no? O sea, claro. Te narra, por ejemplo, lo que dices tú, el pozo, la famosa momia, ¿no? Que era, digamos, una tabla en la que los ponían ahí con los vendaban y los aventaban al agua. Órale, cabrón. Hablas, ¿no? Métodos o técnicas que, inclusive, bueno, a los mismos policías que entrevista el mismo Everardo, o sea, ellos dicen, no, es que se exageraba, ¿no? Claro. O sea, cierto o no, cierto o no, bueno, lo que se tiene que reconocer es de que también la policía en su época, y digo, lo han dicho los grandes maestros de la criminología, pasa por etapas, ¿no? O sea, desde una etapa primitiva a una etapa empírica, que es la que creo que de la que igual todavía no salimos, ¿verdad? Y hasta lograr una etapa científica, que es como trabajan en países avanzados como Singapur, Francia, etcétera, etcétera, que tienen métodos y tecnologías que, pues, o sea, respetan y garantizan los derechos humanos de las personas, ¿no? En esta época, pues, como bien lo narra Berardo, o sea, retrata justamente, o sea, digamos, esa criminalidad que también conlleva a veces la actuación policial, ¿no? Claro. Brutal también, en cierto sentido, ¿no? Porque siempre era como pensar hacia el hecho de, pues,
lo va a torturar y seguro va a decir algo. Seguro va a cantar. Porque ya, ¿no?, juegan con el tema de lo que es la personalidad y el ser humano, ¿no? Como tal, de estar en una línea entre la vida y la muerte, y si no digo, pues me va a cargar la chingada, ¿no? Me puedo morir, ¿no? Sí. Digo, lo que sí se debe reconocer, hubo en algunas épocas, inclusive a mí, cuando llegué al sistema, me tocó ver en las que había mucho control por parte del Estado, ¿no? O sea, cuando estaba, por ejemplo, claro, se dice mucho de don Fernando Gutiérrez Barrios, exactamente, que fue secretario de Gobernación, pero previo a ello fue director de la Dirección Federal de Seguridad, en la que decían, bueno, pues hubo un robo en tal lugar, ¿no? Entonces llamaban, ¿no?, al comandante, oye, en aquel entonces había algunos que yo tuve inclusive el gusto de conocer, y dice, oye, fulano, pasó esto, ¿no? dice, hubo un robo en tal lugar. Daba un pitazo, daban el pitazo, entonces, ¿no?, iban por ya sabían quién era el que robaba, ¿no? Directo, Tienen un control total y absoluto de la ciudad, claro, o del país, que ya sabían quiénes se dedicaban al robo, quiénes se dedicaban al robo de autopartes, quiénes se dedicaban al allanamiento de morada. Es decir, no es como ahora, ¿no? En el que los valores y digamos, el fenómeno criminal que observamos actualmente tiene que ver con otro tipo de planteamientos ya jerarquía, inclusive de sociales, ¿no? Claro, totalmente. Vamos con una serie de valores que inclusive Fromm, que era un psicoanalista vienés, muy connotado, que vivió en México, decía, o sea, el dilema actual de la juventud tiene que ver entre el ser y el tener, ¿no? Pues actualmente la gente lo que le interesa para poder ser es tener, ¿no? Poder. Claro. O sea, el poder absoluto. O sea, al final de cuentas te corrompe, ¿no? Y en el caso concreto de estos personajes, el prestigio lo lograban justamente a través de sus fechorías, pero que no llegaban más allá de que, como dice el mismo Cáceres, yo les quitaba, digamos, el pastel que tenían, un pedacito. Pero respetaba esos códigos. Exacto. ¿No? O sea, al final, él y con otros, y los que no lo hacían hasta se madreaban entre ellos, ¿no? Como de, oye, el otro vato... No te puedes salir de esto, ¿no? Sí. Se les daba yo un pellizquito. Exacto, ¿no? Entonces, si entre ellos a lo mejor solo, oye, no te pases de lanza y te vamos a madrear, ¿no? Y reparte como en partes iguales, por así decirlo, ¿no? Eso hasta la policía le tocaba, como dicen ahí, los tenían renteados, ¿no? Claro. Como dice, le pasaba una repasada cada X tiempo y el clásico, ¿qué te has robado últimamente, no? Presta, ¿no? Sí. Claro. Entonces, o sea, en un momento tenido ya iban a preguntarles eso cuando había ocurrido, digamos, un robo, había habido un incidente determinado, ¿no? O sea, tenían sus herramientas, tenían sus oficios, y repito, había una estrategia también de formación de la gente, ¿no? Claro. Es decir, se capacitaban, ¿no? Sí. Entonces, repito, eso más aparte la personalidad de algunos que sí son o tenían ciertos grados de sociopatía o de psicopatía. Eso lo viste muy bien tú, ¿no? Sí, claro. Ahorita vamos a hablar de eso. O sea, ese es mi tema de estudio. Exactamente. Vamos a mandar saludos aquí a Eugenia Camacho, Mariana Aguilar, que Eugenia Camacho, me gusta saludos. El tema, y qué gusto conocer al doctor Jaime Álvarez. También te mandan saludos Rubén Paredes, jefe, saludos. Paulina Sáenz, saludos a los tres, como siempre es muy grato verlos y escucharlos. Raúl y Iván siempre acompañados de expertos. Por aquí dice Sara Castillo, doctor Jaime Álvarez, saludos. Linda colaboradora. Sí, criminóloga también. Pues ahí están los colegas. Experta en el tema. Ahí Oye, y háblanos un poquito, aterrizando esta película en este contexto social, en tu ramo, lo que hacías, ¿no? Con ellos, en este perfil psicológico que te digo, ¿no? Bueno, en aquella época, todavía, digamos, el sistema de justicia penal en México, estaba sustentado en una doctrina que tenía que ver con el derecho penal de autor, ¿no? Uh-huh. Es decir, a la persona se le aprendía y se le sometía, digamos, a un método de reclusión, pero también había esquemas de apoyo, ¿no? Es decir, había un equipo técnico que se dedicaba a acompañarles, a darles una serie de herramientas para que cuando salgan a la calle, pues, traten de retomar su vida y no vivir en conflicto con la ley. Actualmente se ha, digamos, hecho un lado y se ha renunciado a esa estrategia. Sin embargo, yo creo que es un método que al final de cuentas va a fallar. O sea, no puedes únicamente recluir a las personas y ya, o sea, que pase el simple el paso del tiempo, ¿verdad? Y porque al final de cuentas salen peor. Mucho se ha dicho,
Y en parte es cierto de que salen con maestría en otras llegan cosas. a aprender cosas que no. Claro. O sea, y en especial eso cuando la gente que se dedica a hacer ese trabajo, Sí. no tiene la vocación, no tiene el oficio y tampoco tiene la formación, ¿no? Yo afortunadamente tuve la oportunidad de formarme con los grandes maestros de la criminología en el país, y dentro de ellos tuve la posibilidad de trabajar con el doctor Carlos Tornero Díaz, que bueno, yo creo, o sea, y todo el mundo lo reconoce, era el gran santón de la criminología y del penitenciarismo en México. Entonces hizo grandes trabajos, hicimos el proyecto del psiquiátrico en el Cuautla, que es un modelo de intervención para enfermos mentales inimputables único en Latinoamérica, no hay ningún otro en el país. Wow. Se ha desatendido inclusive. Bueno, Tornero en su momento era conocido como, más bien era reconocido como el bombero de los reclusos en la ciudad, porque cada vez que había bronca iba Tornero cabrón, y sí. siempre su escudero, que era yo, ¿no? Sí. Entonces, Chido. digamos que a lo que yo me dediqué era, digamos, como que hacer adobes en el medio, ¿no? Ajá. A definir políticas, estrategias de cómo se debe de trabajar en el sistema penitenciario del país. Y bueno, tengo algunos libros ya al respecto, recién inclusive uno que está por publicarse. Sí. Y yo pienso que la idea es justamente ir apostándole, ¿no? O sea, que en materia penitenciaria se busque la idea de que es mejor intervenir que no hacerlo, pero siempre, como ahora lo sostengo, respetando los derechos humanos de las personas, ¿no? Claro. Es decir, cualquiera que ésta sea, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo entra el cine también en esto, no? Porque también me has contado que ha habido en otras ramas también de tu vida estos cineclubs y demás que hiciste ya después, posteriormente, ¿no? Bueno, hubo una época, Iván, en la que viendo cómo estaba el desorden en los reclusorios, me salí y dije, me voy a meter, o sea, en lugar de la prevención específica que tiene que ver con el tratamiento de los infractores, dije, me voy a ir al tema de la prevención general, o sea, a veces es mejor prevenir que corregir, ¿no? Que lamentar, Claro. ¿no? Y entonces tuve la oportunidad de trabajar en el ISSSTE en los años 80s, y tuve la suerte de que me nombraran jefe del departamento de centros culturales a nivel nacional. Entonces ahí tuve la fortuna de conocer a algunas personas, entre ellas inclusive al director de la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo, que nos apoyaba justamente recorríamos las unidades habitacionales. O sea, en esa época, con Manuel de la Cera, se logró llevar, digamos, la cultura a la población, digamos, a los usuarios del ISSSTE. de campo, Entonces, ¿no? También. pues empezamos inclusive a llevar a Eugenia León, a Tener Libertad, a Real de 14 en aquel Chingón. entonces. Había muy buen nivel de teatro. Claro, sí. Claro. Sí, había un buen bagaje cultural, ¿no? Y bueno, en esa época inclusive conocí a un gran amigo que, bueno, también es muy asiduo visitante de la época, es Jaime Basolo, Uh-huh. que es también cinéfilo, teatrero y ahora penitenciarista. Cuando me regresé, lo invité y entonces empezamos a meter todo ese proceso a las prisiones, cuando menos en la Ciudad de México, reconociendo que, bueno, la cultura es parte fundamental Claro. de la Sí o formación de los internos, y que, como ahora lo dicen las reglas internacionales de las Naciones Unidas, se debe de enfatizar que la población de los reclusidos es y debe de ser parte de la sociedad y debe de ser reconocida y no estigmatizada, ¿no? Uh-huh. Eso, perdón que te interrumpa, Jaime, creo que es un punto muy importante porque son seres humanos olvidados. Así es. Porque nos atrevemos a juzgarle, a decir sí, que la pena de muerte, la chingada. Sí. Cuando tú no estás en la posición, ¿no? Pasan de un lugar que hubo una tragedia, que hubo una situación en la cual por esa o esas razones están en una cárcel, en una penitenciaria, y de ahí no salen probablemente el resto de su vida. Así es. ¿Qué son allá adentro? Al contrario, muchas veces, como comentan, ¿no? Se pueden llegar a joder más. Y no como personas, sino de acá arriba también. Así ¿no? es. Uh-huh. Y eso está muy cabrón, ¿no? Porque si llegan a salir, vuelven a las andadas, como por ahí dicen, ¿no? Claro. Como comentó Carrizos, ¿no? Puede que si yo salgo, puedo que si me puedo dedicar a esto o ya no lo sé. Pero porque no hay un seguimiento, no hay, no sé, unidades o lo que sea que existían en esos tiempos para dar precisamente esa atención aquí en caliente, en calor, en el pedo psicológico con las personas, ¿no? Como tal, porque no tienen esa guía y son pedos que a lo mejor ya traen desde niños, desde Así la es. infancia, que los marca
y que a lo mejor un evento o varios Sí, como trágicos, lo narra Buñuel, ¿no? O sea, Claro, sí, los olvidados, justamente, exactamente, ¿no? te iba a decir Y los nosotros olvidados, justo sí. partíamos de ese supuesto, o más bien de esa convicción, de que muchos de esas personas nunca jamás habían visto, por ejemplo, una orquesta de cámara, una orquesta sinfónica. Entonces lo que hicimos fue, con apoyo o sea, también de algunos directivos de Bellas Artes, aventarnos esa aventura, digamos, de ir y tocar puertas y aventarnos eventos por los cuales inclusive por muchos de ellos pues a mí me corrieron del trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, un día le decía a Iván que voy y le digo a mi jefe que los del Tri querían ir a tocar ahí a la Penny. Entonces, a mucha resistencia, me dijo, bueno, está bien, dice, pero es que cómo lo vamos a hacer, y que la gente aquí que se van a poner bien pachecos. Y no, pues no se preocupe, digo, pues, lo que hacemos, claro, yo estaba así como que pues tiene razón, ¿no? Pero me la tengo que jugar, ¿no? A ver qué Eso pasa. es todo. Y entonces, y es riesgo, ¿no? Sí, Porque claro, sabes es que un riesgo. voy a echar la bendición, a ver entonces qué lo que pedo, hice, o lo que hicimos, porque pues, digo, el trabajo de un equipo, fue que los metimos, digamos, el concierto lo hicimos en el gimnasio de la Penny, que era un área cerrada. Entonces ya llegamos y me acuerdo que era una tarde muy bonita de verano, un sol así. ¿En cuál fue, Jaime? Perdón. En la Santa Marta. Santa Marta. Ah, De hecho, salió un álbum de Santa Marta, en vivo en la cárcel Es que Santa Marta, digamos, en Sí, materia penitenciaria es los como el doctorado, digamos, del penitenciarista, ¿no? Cuando llegas ahí, Sí. es que te encuentras a los personajes más increíbles, ¿eh? Entonces, si tú tienes esa capacidad y tienes esa disposición de aprender, entonces aprendes de todo, ¿eh? Es romper también esas barreras mentales de Sí, ese claro. miedo, ¿no? De ver al ser humano que viste en medios o en tele y que te proyectan con que hizo y la chingada y es un maldito. Verlos aquí de frente. Sí, como es personas. Otro viaje. Pues ¿no? es que mi vocación fue esa. Como seres humanos. Yo Sí, cuando sí, llegué exacto, ahí, sí. llegué con esa hambre, con esa disposición de aprender, ¿no? O sea, de todo lo que son, o sea, como le hizo este cuate, pero obviamente yo lo veía en la cotidianidad porque vivía con ellos, ¿no? Claro, Por supuesto. Entonces, aprendes también tú vas tomando y adquiriendo una axiología, ¿no? O sea, porque como bien dices, bueno, ellos también tienen sus reglas, uno también, ¿no? Entonces, cuando tú sabes ponerles la raya, o sea, ellos la van a respetar, ¿no? Sí. Pero, repito, a lo que iba es de que se nos autorizó que llegara, digamos, el Tri. No fue un conciertazo. Ah, pues a güey. Sí, claro. Ya, con Sí, ellos sí, ese cabrón prende, ¿no? Todo se echó a perder porque hay otro cuate que sale de la cuarta compañía, el Mandy famoso, que pues, estaban los custodios ahí con una cuerda ahí controlando para que no hubiera desorden, y de repente se empieza a bailar slam y agarra, se quita el cinturón y empieza para aquí y para allá y le da un cinturonazo a otro compañero, puta, se empieza a armar la gresca, cabrón. Que no pasó a mayores, pero mi jefe que tenía un chalán que también tenía sus cualidades como, o sea, empíricas, porque un cuate que no ha ido a la primaria pero tiene una memoria fotográfica, que íbamos en la calle y decía, no, pues fulano es horrero, es esto. O sea, un tipo impresionantemente bueno, sí, ¿no? sí, o sea, Directo. es decir, a veces el aprendizaje de la escuela, pero la calle, La vida, sí. o sea, güey, este cuate claro, Memo seguro. yo lo quería mucho, Chingón. era muy buenísimo, pero a mi jefe él era su pelear y llega mi jefe y dice, no, doctor, ríos de sangre corrían por la penitenciaria, ya sabes que tú y tus pachones se largan. Entonces nos corríamos. Órale. Y bueno, y hubo otras en las que nos la tuvimos que jugar, cuando llevábamos, por ejemplo, la sinfónica, que es otro al Reclusorio tema, ¿no? Norte, o sea, que Claro. tuvimos que en este caso ampliar los aforos, porque digamos los teatros tienen ciertas características, pero no están preparados para recibir orquestas de este tamaño, ¿no? Claro, sí. Y lo que logramos, y después ya se convencieron las autoridades, era de que se hicieran conciertos didácticos. Es decir, que digamos el director les dijera, bueno, a ver, esta es una orquesta de cámaras, se integra por tantas personas, ¿no? Sí, explicarles. Hay tales instrumentos, este es un arpa, este es un violín, Claro, Una ¿cuántas voz. personas que se partiendo van a de lo que proyectar? decíamos, de que había gente que jamás, Sí, Su vida, su ¿no? vida se o sea, ve para ellos, imaginada. digamos, ellos había un antecedente previo que inclusive me tocó vivir cuando llegué ahí, que era, le decía a Iván, la época del burlesque, ¿no? O sea, tú llegabas ahí y putas, aullaban, ¿no? O sea, de repente entrabas y dices, pues, ¿qué es esto, no? Y entrabas como otro mundo, ¿no? Sí, otro universo, ¿no? Obviamente salía una señora, una viejita ahí con un perrito que le ponía una cuerdita
¿verdad? Y luego unos payasitos que en lugar de hacerte reír te hacían llorar, ¿no? El clásico, no sabía si reír o llorar, ¿no? Y el clásico, de al final, así como el platillo fuerte, eran unas gordas ahí que salían ahí, digo, con un espanto, que bailando y todo, ¡ah! Y me acuerdo que decían gritaban, ¿no? Una escena dantesca. Que baile el director, sí, era dantesca, horrible, ¿no? Dice que baile, se subía el director en aquel entonces, que no digo nombre porque fue mi maestro y yo le apreciaba mucho, pero era un relajo ese director, que además era chiquito. Pues empezaba a bailar ahí con las veces, ¿no? Imagínate eso, ¿no? Un sotaquito, ¿no? Ahí, sí, claro. Sí. Era de película, así de repente, como si es bueno, como muy de Buñuel, ¿no? O sea, muy. Exactamente. Muy surreal, ¿no? Sí, a huevo. Entonces también cuando estás en eso, yo que también el gusto por el arte te permite a veces ver esas realidades, ¿no? No, y aparte, pues ya qué haces también, ¿no? Pues ya estás ahí, ¿no? No estás ahí, pues tienes que aprender y tienes que tratar de darle una salida. Convencer a la gente de que busque un destino, ¿no? Uh-huh. Que desarrolle y se plantee un desarrollo vital para ellos, para su familia, ¿no? Porque ese es otro boleto, todos tienen familia, ¿no? Sí. Y puede que pase el tiempo y ni siquiera los visiten, ¿no? Que esposa, hijos, porque son personas que no tienen familia, ¿no? Que también ese es otro boleto, que los dejaron, ¿no? los abandonaron por lo que hayan hecho y los dejaron a su suerte y los olvidaron, claro, ¿no? O viceversa, o sea, ellos mismos hacen sufrir a la mamá, la esposa, a los hijos, por las fechorías que cometen afuera y luego, peor, muchos de ellos llegan ahí y lo mismo, ¿no? Sí. También se la pasan cometiendo delitos, lo que dices tú, de repente muchos llegan ahí por una penalidad a lo mejor que pueden tener de 5 años, 10 máximo. Sí, crece a 40, 50 años. Y a veces por defender la vida matan y como dicen, compran la cárcel, ¿no? Claro. Algunos se quedan ya. Oye, ese es otro imperio también, ¿no? Sí, y muchos que... Es una realidad aparte. Que han estado más adentro que afuera, ¿no? Que van, vienen. Sí, bueno, sí, a mí me tocó conocer a varios personajes que tenían sentencias de 120 años. No, y que entran a los 20, 30 años, ¿no? Inclusive que eran de gentes que adentro se la pasaban cometiendo homicidios, ¿no? Claro. Que es otro tema que a mí me interesó mucho, digamos, hay un tema que un poco se ha estudiado, que es el tema del paso al acto criminal, ¿no? Es decir, ¿qué pasa por la cabeza de una persona antes, durante y después de que comete un homicidio, por ejemplo, ¿no? Eso está interesante. Hay digamos, la fisiología humana tiene características, no sé, que sea de ciertas cargas de adrenalina, de los... No, y yo me pongo a pensar así fríamente, ¿no? De estar adentro, ya tienes una condena de 30, 40 años, ¿qué tengo que perder? ¿Mi libertad? Claro. Y estoy aquí adentro, ¿no? Fríamente, ¿no? Sí. Pero al hacerlo en esa casi competencia de vivo o muero, pues mejor mato, ¿no? Como la ley del más fuerte, ¿no? Pues algunos lo viven también ya como un empleo, ¿no? O sea, se alquilan para... es una chamba, claro, sí. La profesión, güey. Es un gran tema, que digo, vamos aquí a invitar a nuestro querido Jaime gradualmente para otros temas en este sentido, ¿no? Se me está ocurriendo un temas de asesinos seriales y etcétera, sí. Pero esa parte de la distorsión en la mentalidad de la persona, una vez dentro, ¿qué puede pasar? Que si lo puede incrementar, se puede distorsionar más, qué eventos puede desatar, ¿no? El que a lo mejor alguien le diga, oye, le toca el tema de su hermano o de su mamá o de su familia, que pueda tener un arranque de ira y órale, te lo chingas, ¿no? O sea, esos temas que les pueden hacer clic para que hagan otro evento y otro, lo sigan repitiendo de manera trágica una vez dentro, ¿no? Sí, o sea, desconectan, ¿no? Sí. Oye, mi querido, nos tenemos que ir, pero recuerden ver Los Ladrones Viejos, que hablamos ahorita de esta gran película, y escuchen también ahí en plataformas o físico ese maravilloso concierto de el Tri en vivo desde la cárcel de Santa Marta. Debe de estar perfectamente. Se oye, digo, lástima que no lo grabaron, pero ¿cómo empiezan? ¿No? O sea, la verdad es que es un concierto. Claro. Escúchenlo y deleítense con ese concierto. Digo, a mí me valió la corrida, vamos a... Valió la pena. Digo, me corrieron, pero ya había sí, pero valió la pena. Estuvo de poca madre. Estuvo de poca madre. Mi querido Jaime, un placer. Gracias por estar con nosotros. De todos me corren. No, ya.
Y Una más. también hablaremos también contigo en estos espacios para también para platicar de tus libros o el próximo libro que vaya a ver la luz, ¿no? Con mucho gusto. Perfecto, nos vemos la próxima Saludos, vez amigos. en Círculos Perfectos y gracias a todos los que se comunicaron aquí, a Mariana, Salma Solís, Saúl Eugenio sí. Torres, saludos mi estimado Jaime, eres voz autorizada en temas penitenciarios, María Guadalupe Romo, hola a todos, Gracias. los felicito por el buen programa. Saludos, Saúl. Muchas gracias a todos los que estuvieron en contacto. Gracias aquí también a mi querido Pablo San que nos Chido, está Pablo. grabando. Gracias, brother. Y Gracias, nos Pablo. vemos la próxima semana. Hasta Cuídense, luego. banda.